Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada ya del 27 de agosto del 2025. ¿Qué tocaba? Pues la verdad es que ya ni me acuerdo qué tocaba, pues es miércoles. Creo que era este asunto de Napoleón. Y es que además de Napoleón estamos analizando otras cosas. Además se puso interesante la cosa ya que en ese análisis encontré con algunos detalles que de repente es tan repetitivo que consideré que sí son importantes para lo que estamos haciendo aquí, que es precisamente reflexionar en todas aquellas imágenes que de repente utilizan como referencia, como alegoría a algo que muy probablemente ni siquiera conocen y les doy el contexto, ¿no? Así que vamos allá. Ayer justamente revisando la lectura del hombre en búsqueda de sentido, me encontré con lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para acordarnos, porque también a mí me sirvió para acordarme, ¿no? Primero vimos la primera fase. En la experiencia de los prisioneros, según el libro, se caracteriza principalmente por el choque que inicia ante la llegada al campo y las distintas formas de adaptación y reaccionamiento emocional que ocurre en ese momento. Y es que no es tan fácil asimilar que siendo una persona libre, de repente has perdido tu libertad y realmente existe una incertidumbre hacia lo que te espera hacia el futuro. O de hecho, en muchos de los casos, muy probablemente, pues la ausencia de la certeza de qué te depara el día de mañana, ¿no? Eh, Ahí que entramos a la selección activa y pasiva. Durante la llegada al campo se lleva a cabo una revisión y selección de los prisioneros en la que algunos son elegidos para trabajos específicos y esto se le denominó selección activa, mientras que otros simplemente son aceptados y sometidos a las reglas del campo. A eso se les llamó selección pasiva. Los capos eran elegidos entre los propios prisioneros, que demostraban carácter y disposición para colaborar con las autoridades en un proceso que convertía a estos internos en figuras que en cierta medida se asemejaban a los guardianes del campo desde una perspectiva psicológica. Es decir, a estos personajes de alguna manera, aunque también eran parte de los prisioneros, se les daba un poco de poder, un poco de autoridad. En ese momento, pues comenzaban a jugar el rol de vigilantes, ¿no? Y eso es bastante interesante y de analizarse, ¿no? Dice, el informe del prisionero número 119.104, ensayo psicológico. Este documento o relato refleja el impacto emocional del internamiento. El shock es un síntoma dominante y puede incluso preceder a la entrada formal en el campo. La llegada brutal y repentina a la realidad del campamento produce una reacción de incredulidad y confusión que marca el inicio de la percepción de una amenaza externa. Y no solo eso, porque además el traslado, que es parte de lo que vamos a ver, pues te comienza a marcar, a dejar esa sensación de incertidumbre que al final te termina, ahora sí que te desgasta, ¿no? La experiencia inicial se ve marcada por la pérdida de identidad y la sensación de que todo lo que antes definía al prisionero se esfuma rápidamente, enfrentándolo a una existencia desnuda, carente de posesión y dignidad, ¿no?
En resumen, la primera fase se inicia con el shock y la incredulidad seguido por la adaptación emocional inicial a un entorno extremadamente hostil, donde las dinámicas de la selección y las reacciones psicológicas marcan el comienzo de la durísima experiencia en el campo. La reacción de los prisioneros pueden variar desde la incredulidad pasiva hasta la rápida formación de mecanismos de defensa para sobrevivir, ¿no? Número 6 describe el proceso y nos encontramos justamente en la página 12 con la estación de Auschwitz, ¿no? Que, pues, si nos vamos a la página 12, iniciamos justamente con la primera fase, internamiento en el campo, e iniciamos con lo que es la estación de Auschwitz, ¿no? Que es una vez que ya has llegado, ¿no? Describe el proceso de llegada y la primera impresión que tienen los prisioneros al arribar al campo de concentración, ilustrando el shock emocional y la percepción del horror desde el momento en que pisan por primera vez Auschwitz, ¿no? Así mero. El texto relata que el traslado inicial en un tren abarrotado, con aproximadamente 80 personas por vagón en condiciones extremas de hacinamiento y suciedad, los prisioneros solo podían tumbarse sobre sus escasas pertenencias y el paisaje gris y desolador se revela por las ventanas, generando una atmósfera de incertidumbre y miedo. La descripción enfatiza la ignorancia de los prisioneros respecto a su destino, creyendo inicialmente que serían utilizados como mano de obra en fábricas de municiones o en trabajos similares. Imaginen su sorpresa cuando de repente pues van llegando como tal a un campo de concentración, ¿no? Todo lo que se vino a la cabeza una vez que ya son conscientes de ese hecho, ¿no? La tensión aumenta cuando el tren se detiene en una estación donde de repente alguien grita, hay una señal, Auschwitz, evocando desde el principio toda la carga de horror que el lugar representa. La llegada a Auschwitz se presenta como una rebelión terrible. Las vistas de las alambradas, torres de vigilancia, luces y figuras humanas desoladas arrastrándose por los campos hacia un destino desconocido. La descripción de cuerpos parduzcos, la vista del campo y los sonidos de voces y silbidos refuerzan la sensación de horror inmenso y aterrador. Y por último, el autor añade que a medida que pasa el tiempo y se va conociendo el lugar, los prisioneros se van habituando a esa visión aterradora, aunque sin perder de todo la sensación de horror, y primero creen en una ficción de esperanza solo para comprender la cruel realidad más tarde. Es decir, una vez llegas, te habitúas, sigues viendo lo que estás viendo, pero de repente pierdes esa conciencia de realmente cuál es tu realidad. La narración transmite la idea de que la experiencia inicial en Auschwitz es un shock devastador marcado por la confusión, el miedo y el reconocimiento de la magnitud del horror que se avecina, ¿no? Evidencia como la llegada al campo es un momento clave de impacto emocional, donde el paisaje y las circunstancias refuerzan la percepción del exterminio y la pérdida total de la inocencia, estableciendo el tono para la experiencia psicológica que seguirá a partir de ese momento, ¿no? Así mero. Eh, Nada más vamos a ver por hoy la estación de Ashwood. ¿Por qué? ¿Por qué vino a mi memoria? Porque pues de repente alguien estaba duro y dale, duro y dale, duro y dale con una canción del Tri y me acordé con la estación del metro Valderas
Y hasta ahí la vamos a dejar con la estación del Metro Valderas, porque se puede prestar a otro tipo de cosas y ese no es el chiste, ¿no? Y dije, pues creo que hasta es parte de lo que estamos viendo del libro, así que vamos a tocarlo. También, ¿por qué? Pues porque es parte de, no sé, yo creo que es la parte que hace referencia a un tren que no se cae en toda la noche. Yo no sé por qué pasan trenes toda la noche, no entiendo si creo que hace tiempo eh, las fábricas que había por aquí que normalmente mandaban productos a Veracruz, me parece, por las vías del tren, hace ya algunos años que están clausuradas, pero pues, no sé, ¿no? Así que bien, no entiendo cómo están pasando toda la noche los trenes, ¿no? Así que bien, vamos a continuar. Ah, sí, por cierto, también de lo que hablábamos el día de ayer y por eso retomamos varias cosas. En la Biblia, como tal, sí hay un dragón rojo en Apocalipsis, justamente en Apocalipsis 12, del 3 al 4, que más o menos dice, y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿no? Y pues esto más que literal, creo yo, y es mi opinión, cada quien tendrá su opinión y acuérdense que cuando yo digo algo sí dejo bien en claro, es mi opinión, es que es figurativo, para nada se trata de algo literal, ¿no? El que quiera tomar esto como algo literal, creo yo que necesitaría que alguien le explique o si insiste de manera constante, reiterada, pues necesita otra cosa, ¿no? Como, no sé, pues ayuda psicológica o algo similar, ¿no? Bien, así que en ese orden de ideas vamos con la descripción del dragón. Color rojo escarlata, símbolo de violencia o derramamiento. 7 cabezas y 10 cuernos representa poder y autoridad corrupta. Apocalipsis 13:1, donde las bestias tienen rasgos similares. Arras de estrellas simboliza su influencia destructiva sobre ángeles caídos, ¿no? Apocalipsis 12:9 lo identifica como Satanás, ¿no? Es decir, no se puede prestar a interpretaciones, no se puede hablar en sentido figurado como describiendo como tal a una persona, porque el mismo capítulo te está diciendo exactamente a quién se refiere. Ahí dice Satanás, ¿no? O sea, sería muy tonto decir que está describiendo a una persona o a un ente que puede ser un símbolo del mal, ¿no? Te está diciendo es Satanás, punto, se acabó, ¿no? Así que por eso les digo, a veces intentan descifrar, pues lo que no hay que descifrar, literal, así dice, ¿no? Vamos de nuevo, Apocalipsis 19, 12, 19 lo define claramente. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera, independientemente de la religión, creencia, credo, lo que gusten y manden que cada quien tenga, si existe un bien, existe un mal, y creo yo que la idea se entiende, ¿no? El dragón rojo es una representación de Satanás en su intento de destruir al Mesías, el hijo de la mujer, y a la iglesia, ¿no? Así que intentarle poner de alguna manera estas características a una persona, pues creo yo que está fuera de totalmente de contexto.
aunque como tal, pues ese libro sí es profético e incluso en algunas versiones creo que se llama como tal Revelaciones. La visión muestra la batalla espiritual entre el mal, que es representado por un dragón, y que literalmente dice Satanás, y el plan redentor de Dios, la mujer que simboliza a Israel o la iglesia, el Hijo es Cristo, ¿no? Y básicamente en términos literarios, en estas ¿cómo la llamaremos? Herramientas literarias como las con las cuales está constituido un poema, te está describiendo una batalla entre el bien y el mal, y difícilmente esto se le podría acomodar a una persona, ¿no? Intentar hacer eso no solo es risible de alguna manera, sino, pues para mí, y vuelvo a lo mismo, en lo personal, suena hasta ridículo, ¿no? Imaginen que de repente sale una persona que dice, mi nombre es Pánfilo Anacleto, y Pánfilo Anacleto se traduce como dragón rojo, y por eso, pues yo soy de quien habla eso, ¿no? Estás loco, ¿no? Necesitas ayuda profesional, porque incluso en algún momento platicando con un militar, hace ya muchos años, me decía, él trabajaba de enfermero en un hospital psiquiátrico, me decía, y es que hay quienes se dejan sugestionar por cierto tipo de lecturas nocivos para ellos, se dejan sugestionar tanto que se llegan a creer Hitler, ¿no? O se llegan a creer Napoleón. Completamente de acuerdo, sobre todo cuando comienzas a leer toda esta serie de libros de, por ejemplo, ¿cómo se llama? De la que viene el psicoanalista, en donde comienzas a ver repetida exactamente la misma figura. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de ese, él es enfermero, del enfermero, porque así como me lo dijo, así he visto el perfil en todos esos libros y así lo he visto en algunas personas que he comentado que necesitan terapia o que necesitan ayuda psicológica, porque no es broma, realmente así lo perciben o así lo creen, ¿no? Sobre todo porque, pues, a veces crecen en un contexto que, pues, así se maneja, ¿no? Ese tipo de ideas raras, torcidas, que si buscas una referencia como tal, simple y sencillamente no la vas a encontrar, ¿no? Otros contextos de criaturas similares, aunque no menciona un dragón rojo, otros pasajes usualmente usan lenguaje simbólico parecido. Ejemplos: Leviatán, Salmo 74:14, Isaías 27:1. Serpiente marina asociada al caos, pero sin referirse al color rojo. Y muy probablemente, esto es importante porque muy probablemente este tal Leviatán es lo que devoró al profeta Jonás y no fue una ballena, como algunos quieren pensar, ¿no? Sino más bien pudo haber sido alguno de estas criaturas, ¿no? Bestias apocalípticas de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Figuras con rasgos de dragón, pero nuevamente sin atributo del color escarlata, ¿no? Es decir, el único que como tal lo describe de color rojo es Apocalipsis 12, ¿no? Y esto me llamó la atención porque hace ya varios años que conocí gente que tienen cierto, eh, no sé si son los conocidos como numerólogos, pero tienen cierta afición por los números. Y cuando conozco a alguien así, normalmente trato de evadirlo, le doy la vuelta, porque el que no es número par es impar y hay infinidad de probabilidades, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les puedo yo decir? Se presta a muchas locuras, ¿no? Conclusión: el dragón rojo es una imagen exclusiva de Apocalipsis 12, donde encapsula la maldad organizada contra Dios. Su apariencia marca
un clímax en la narrativa bíblica del conflicto en el bien y el mal, ¿no? Así mero, y por último, y como dato meramente curioso, para todos estos que creen en números y símbolos, en iconos y figuras, pues es que la página número 12 del libro que estamos analizando, pues es la de la estación de el metro, no, la estación de Ashwood, ¿no? Entonces, curiosidad a lo mejor, pero dije, vamos a tocarlo, no vaya a ser. Acuérdense que es desde mi particular punto de vista y nunca representa una opinión, pues, de algún representante religioso. Más bien es mi opinión muy personal en mi estado de que pues, actualmente no estoy integrado a los cristianos por lo que gustes y mandes, no estoy integrado, pero desde mi punto de vista no tengo el mayor de los problemas en dar mi opinión en este sentido, ¿no? Además de que pues es evidente que quienes tienen este tema sí necesitan ayuda psicológica, ¿no? Imagínense qué carga emocional puede cargar una persona que de repente lleva una carga como la de Apocalipsis 12, ¿no? Oye, tener una carga así simple y sencillamente te vuelves loco, ¿no? Así que bien, eso queda como reflexión. Por hoy es todo. Y pues vámonos a almorzar, ¿no? Ya van a ser las 10 de la mañana. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?